Bueno, dando inicio a la clase 8. Sí, esta semana lo que estuvimos viendo es avanzar ya con el maquetado y prototipado de las escenas, de las ideas de sus juegos. Algunos me comentaron que iban a cambiar parte de lo que habían hecho del TP1, sí, porque no le convencían las mecánicas o tenían que rever algunas cuestiones. Sí, la clase hoy va a estar enfocada así ya en ir editando, ¿sí?, las pantallas que tenemos dentro de nuestro juego, ir pasando en limpio cada uno de los puntos. ¿Sí? A esta instancia nosotros ya tendríamos un diagrama de flujo armado, fuimos pasando, ¿sí?, al editor, vamos armando en Construct o en Unity, el que esté con Unity. Yo quería preguntar cuál era la parte 1 de análisis. No rehacer, sino si lo tenías, Emiliano, tal vez lo hiciste porque vos en el TP2 ahí me comentaste, en la parte 2 del TP, me comentaste que lo habías armado, pero no me llegó el archivo. ¿Sí? En la parte 1 lo que hacíamos era elegir un juego, ¿sí?, un videojuego casual, y hacíamos el análisis en base a las preguntas que estaban planteadas desde la SP1. ¿Sí? Acá en el Drive, ¿sí?, en la carpeta de trabajos prácticos, ahí estaban las consignas y ahí estaban unas preguntas guía como para ir armando la parte del análisis de un juego a elección. Sí, también lo que cargué acá en la carpeta de trabajos prácticos son estas dos imágenes que ya les mostré en otra clase, la de zona segura. Sí, tenemos que armar esas imágenes. Si alguien también está trabajando en un formato vertical con su juego, estas están en formato horizontal, apaisado, sí, pero tienen que armarlas. Están subidas, sí, estas. Si no la hay otra, es buscar desde internet. Busquen las referencias como Safe Zone. Sí, a ver si sale así. Vertical. Planteamos que teníamos que tener de referencia 3 proporciones de pantalla. Una mínima que seguramente es 4:3. Sí, que es la que lleva una proporción más tirando lo cuadrado. Yo en las que les pasé desde acá, desde el Drive, utiliza la proporción 16:9, que es una de las más extendidas. A ver esta, por ejemplo. ¿Sí? Y no enfocarnos tanto en sí en una resolución, en píxeles, sino en la proporción en sí de la pantalla. Hoy vamos a ir viendo un poquito cómo reescalar, ¿sí?, y ajustar los objetos dependiendo de cómo cambia, que eso nos había quedado pendiente. ¿Sí? Al que lo está trabajando en vertical, busque alguna imagen de referencia a esta, porque la idea es que lo utilicen dentro del editor de juego, que después lo carguen al Construct o a Unity esa imagen para tenerla de fondo en una capa. ¿Sí? Entonces hoy voy recorriendo un poquito lo que es la SP2. Nosotros nos quedamos, volviendo acá, ¿sí?, entramos ya en SP2 con el contenido. Estuvimos armando el diagrama de flujo. Esta parte ya venimos con las clases armándolo. ¿Sí? Estuvimos definiendo las pantallas principales. Dependiendo de, obvio, de la tipología de cada juego, va a variar esto, sí, pero siempre hay algunas que se repiten. Menú principal, el nivel en sí, menús de inventarios o las opciones, sí, son las que suelen estar en la mayoría. Vimos un poquito de este método, sí, que es no solo enfocar, sí, todo desde la mecánica, sino desde el jugador, cómo vive la experiencia del juego, desde el lado del jugador. Plantear los objetivos, ¿sí?, al jugador de una manera diferente para poder envolverlo en el juego, ¿sí? Esto también, ¿sí? Y lo que voy a tratar hoy es de acá en adelante, ¿sí?, diferentes tipos de menús. La idea es que comencemos a hilar fino ya en lo que es el diseño de cada pantalla, ya dentro del editor del juego. Yo en el TP1 vi algunos ejemplos que ustedes estuvieron agregando bocetos que armaron. Y también estuvieron pasando algunas imágenes de los diagramas de flujos que ya venían con un poco de información, ¿sí?, de los objetos internos y cómo se iban vinculando entre pantallas. Y entonces,
lo que les quería mostrar hoy, bueno, es un resumen de lo que está acá en la SP. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando básicamente con 3 tipos de menús. En el caso del ejemplo que da en la SP, en este caso es un menú textual. ¿Sí? Directamente el objeto texto es el que define el botón o el elemento de linkeo, ¿sí? Entre pantallas. ¿Sí? Y es muy explícito, ¿sí? En cada caso va diciendo específicamente para qué sirve cada uno. ¿Sí? Eso es un menú básicamente compuesto de objetos textuales. Puede pasar que en el menú principal haya una situación así. ¿Sí? Bueno, acá se define a través de objetos text. ¿Sí? Y el significado ya lo dice la misma palabra. ¿Sí? Uno cuando hace clic en ese objeto avanza o no, dependiendo de las pantallas y el diagrama que cada uno armó. Después tenemos el orgánico, ¿sí? Que es la contraposición del menú textual. ¿Sí? En este caso ya son a través de referencias visuales, de iconos. Bueno, acá en la SP también da un ejemplo. Acá está trabajado una imagen, a ver si me lo reproduce este. Bueno, en este caso es un video. Chequéenlo después, no lo voy a reproducir porque se me va a pisar con el sonido acá de la grabación. Que lo tengan la SP a mano. ¿Sí? Es un ejemplo desde el otro extremo de lo que puede ser una interfaz, armarla. ¿Sí? Obviamente que esto varía dependiendo del estilo que esté armando cada uno, de la temática del juego, del tipo de juego casual. ¿Sí? Pero podemos utilizar referencias ahora cuando estamos prototipando desde las páginas que les pasé. Le había pasado esta, Kenny, y la de Open Game Art. ¿Sí? Para bajar si quieren algunos elementos o assets desde ahí. ¿Sí? Yo podría armar mi menú orgánico con, por ejemplo, bueno, acá tengo User Interface y hay varias. ¿Sí? Estos los pueden utilizar, son gratuitos. Pueden sacar acá o directamente ir armando ustedes. ¿Sí? La idea es que ahora cuando estamos en este periodo de que tenemos que armar rápido el prototipo, es utilizar otros. Si después hay que cambiar, se cambian. ¿Sí? Pero de acá pueden descargar lo mismo de Open Game Art. ¿Sí? En esto creo que ustedes van avanzando porque me han mostrado el avance desde ahí. El tema es que hay que saber elegir bien el tipo de elemento que le ponemos al jugador, ¿sí? En pantalla, para que se entienda la referencia a qué se refiere cada botón o cada elemento que ponemos. Entonces hay que saber elegir bien, en este caso, la imagen o el icono que vamos a utilizar, y el mixto, que es el más común utilizado, ¿sí? Que también hay ejemplos desde la SP, da un par de ejemplos. ¿Sí? Que no solamente es parte de texto, ¿sí? Sino objetos o iconos que también son interactivos. ¿Sí? Y hace la salvedad que no es lo mismo, ¿sí? Un menú mixto en donde hay un texto pero por detrás hay una imagen de fondo solamente. ¿Sí? Eso no sería un objeto, un menú de tipo orgánico. ¿Sí? Acá lo que pasa es que está integrado el texto o el botón en sí, que termina siendo una mezcla entre la información que da en texto, pero también es una imagen que está integrada con toda la pantalla y con la temática. Entonces ahí sí se entiende bien el hecho de que sea mixto, aparte de cada uno de estos botones. ¿Sí? Y seguramente ustedes van a tener una situación intermedia, o tal vez en algunos menús van a trabajar de una manera, ¿sí? Y en el nivel, dentro del nivel de otra, por ejemplo. Eso no hay problema de que se arme, ¿sí? Siempre que siga con la lógica de su juego y con la temática. ¿Sí? Y que sea entendible ante todo, que sea fácil de recorrer. También estuvimos viendo un par de elementos básicos. Nosotros entendemos, ¿sí? A lo que es la interfaz en diferentes niveles. Ya desde acá mismo yo estoy utilizando la cámara, ¿sí? La pantalla, el mouse, el teclado. A su vez estoy utilizando un sistema operativo,
¿sí? Y a su vez estoy utilizando la interfaz que tiene Jitsi para poder compartirles a ustedes el streaming ahora. Lo mismo va a pasar desde los dispositivos móviles, y cuando estén diseñando su juego siempre se tienen en cuenta estos 3 niveles, ¿sí? De lo que es la interfaz, para qué tipo de sistema operativo lo armamos. Ahora que estamos viendo el tema de resoluciones, proporciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto al hardware también, donde se va a ejecutar nuestro juego, y después ya hilando fino, ¿sí? Qué elementos vamos a poner dentro de la interfaz o cómo va a ser la interfaz de cada juego. ¿Sí? Entonces tenemos en cuenta estos 3 al mismo tiempo para ir diseñando. ¿Sí? Y acá enumeré un par de elementos que seguramente ustedes están utilizando dentro del diseño. ¿Sí? Terminamos con este. Sí, la idea es así. En principio lo que está ahora y lo que me han informado desde dirección, ¿sí? Es que por ahora están los parciales definidos, va a haber parciales. Esta materia, así como cualquier práctica profesional, también no se promociona al final, tienen que rendir, ¿sí? La instancia de final. Pero lo que se hace en el final, ¿sí? Es entregar el juego. Si nosotros terminamos de la materia completa, tenemos un juego con 2 niveles realizados, ¿sí? La idea es que ustedes puedan entregar cuando se presenten al final, ¿sí? Se evalúa que tengan ya un ejecutable del juego, ¿sí? Por lo menos de esa instancia completa hasta los 2 niveles, que lleven eso, y también se agrega, bueno, todo lo que es el contenido en cuanto a lo teórico desde la SP, ¿sí? Pero lo que es la práctica profesional sí van a tener que rendir el final en sí, ¿sí? No es como las demás materias. Y ayer también me preguntaban eso, yo lo volví a chequear con Juan Dragoto y sí, eso sigue así. Así que es buena la pregunta. Sí, nosotros al final, ya para aprobar la materia, lo que vamos a hacer es definir 2 niveles de cada uno de sus juegos. Si quedan detalles por cerrar, ¿sí? Para poder compilar y ejecutar una versión de su juego, sí, ya se entrega para el final. ¿Sí? Pero lo que vamos haciendo hasta por lo menos el TP3 va a ser ya definir después 2 niveles del juego, la interfaz y estos elementos dentro de la pantalla de nivel principal, y ver un poco la progresión entre el nivel 1 al nivel 2. O si trabajan por oleadas, lo mismo, ¿sí? Ver cómo van cambiando, ya sea la mecánica o algunos elementos en la escena en base a eso. ¿Sí? Entonces hasta ahora nosotros venimos avanzando con esta parte de el maquetado del juego. Ya en el TP3 es avanzar con los niveles una vez que tenemos esto definido, ¿sí? Es buena la pregunta porque, bueno, en realidad hay cuestiones que todavía se están aclarando, el tema también de cómo van a ser los parciales y demás. Todavía, bueno, en la medida que nos vayan informando a nosotros, les vamos a ir comentando. ¿Sí? Por ahora la fecha está definida para, nos quedan 2 semanas, ¿sí? Dentro de 2 semanas sería la fecha del parcial. Así que apenas me avisen cómo va a ser la modalidad y lo demás, les voy a estar comentando, ¿sí? Bueno, eso estaba bueno, igual que grabado acá. Lo voy a subir después al grupo. Sí, les voy a pasar de vuelta las fechas. ¿Sí? Hay una de las clases en donde yo cargué el cronograma con las fechas para que la tengan a mano. Lo voy a poner por separado eso en una imagen, lo subo al Drive directamente. Sí, quedó creo que en la clase 3 o 4, ¿sí? El cronograma dentro de los PDF que están cargados, pero bueno, lo voy a poner aparte así lo tienen a mano. A ver acá. Bueno, en clases están todos los PDFs de la materia, ¿sí? De lo que venimos trabajando dentro del aula virtual. Sí, creo que era en el 6 que estaba cargada la imagen, pero bueno, se lo voy a dejar aparte, el cronograma con las fechas que tenemos hasta ahora, se lo dejo directamente acá, en la carpeta de la cátedra. Sí, porque con la otra cátedra por ahí tienen días diferentes y no es el mismo cronograma, así que se los dejo acá dentro de la carpeta de la cátedra. Bueno, sigamos viendo esto, que quiero llegar, ¿sí? A lo que va a ser la actividad. Ustedes vienen avanzando con esto, ¿sí? De manera indirecta van pensando en estos puntos, cómo van a armar cada uno de los elementos, qué van a usar, ¿sí? Como objetos interactivos o información que le van a mostrar al jugador,
¿sí? Entendemos que el HUD es toda la información básica, ¿sí? Y elemental que necesita el jugador dentro del juego para ir avanzando, ¿sí? Y para que las mecánicas también puedan fluir, ¿sí? No son elementos que a priori terminan siendo interactivos, ¿sí? Sino que es información que se me muestra, ¿sí? Mientras estoy jugando. Sí, entendemos lo que es la interfaz con la que el jugador tiene interacción, se hacen los controles, ¿sí? O botones de las escenas o de las pantallas, ¿sí? O sea, hacemos la diferencia entre ahí, el HUD, dentro de lo que es información que se muestra, ¿sí? Y todo lo que es interactivo con el jugador entra dentro de aquí, ¿sí? De lo que sean botones de check, la parte de los analógicos, ¿sí? Ya el control básico de movimiento, sliders, ¿sí? Que los sliders son, me voy a venir acá, ¿sí? En cualquier página de ejemplo. Bueno, este elemento, la barrita, es el slide, ¿sí? Que tiene interacción. Cruceta, que sería una combinación de diferentes botones. Cajas de texto, por ejemplo la del chat, que en muchos juegos está habilitada o está minimizada, pero está ahí dentro de la interfaz, ¿sí? Donde uno se puede ir comunicando si está jugando en un modo multijugador o demás. Y los checks, ¿sí? Que suelen estar también en los menús de opciones, ¿sí? O algún tipo de contenedor para cargar, por ejemplo, en un inventario también algún objeto. Entonces esto entra dentro de lo que es interfaz y que tiene interacción con el jugador, y es lo que estamos haciendo ahora ya en el TP2, de ir definiendo, ¿sí? Cómo se va a ver cada pantalla y qué elementos van a ver. ¿Sí? Entonces hasta ahora nosotros definimos que lo que es información que le mostramos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos, ¿sí? Qué tipo de información le vamos a mostrar al jugador, que sea algo muy conciso, ¿sí? Ya sea que le estamos mostrando la vida, la experiencia o algún objetivo que se cumplió mientras va jugando, así que tengamos en cuenta que sea lo más consistente posible la información, que esté resumido, ¿sí? Dentro también de lo que es la posición, vimos en las clases pasadas que generalmente partimos el área de la pantalla en 3, ¿sí? El área superior, media e inferior, ¿sí? Entonces generalmente ubicamos lo que es HUD, ¿sí? O información arriba. Lo digo generalmente porque depende de la tipología del juego. Mostramos la información para el jugador arriba, abajo los controles, ¿sí? Esto es la posición, obviamente que varía, depende de cómo ustedes estén armando el juego, ¿sí? La orientación, si es vertical o horizontal, o si lo van a hacer mixto, que ahí va a ser un poco más en cuanto a la programación después para que lo puedan ir adaptando. Y lo que es estética, ¿sí? No tiene que ver con la temática, con el estilo visual, ¿sí? Sino con, por ejemplo, el tamaño de los objetos, que no haga los botones demasiado chicos y que después en un celular no pueda acceder, ¿sí? O el elemento que esté integrado a la escena, que eso vamos a ver un par de ejemplos ahora, ¿sí? Que también están en la SP. Y el ejercicio de la semana, así como hicimos en su momento el Canvas, ¿sí? Con las ideas principales del diseño del juego, va a ser pasar en limpio esto que ustedes vienen armando en realidad, ¿sí? Porque ustedes ya me han mostrado un avance de cómo piensan que van a ser sus pantallas. Esto lo vienen pensando desde el diagrama de flujo, pero la idea ahora, ¿sí? Es empezar a ver bien los elementos que van a componer cada pantalla. Yo acá les propongo, ¿sí? Que sean estas 3, un menú principal, puede ser alguna de opciones y la del nivel, pero pueden ser otras, ¿sí? Generalmente estas son las 3 que se repiten en la mayoría de juegos, ¿sí? Pero la idea es armar 3 imágenes, así como esta, ¿sí? En donde ustedes expliquen qué hay en esa pantalla, ya sea, bueno, acá en este caso la pantalla de nivel, qué elementos hay en la pantalla, ¿sí? Esto es como ejercicio de la semana, ¿sí? Se entrega la semana que viene esto. Si lo tienen bocetado, la idea es que lo pasen en limpio, ¿sí? Por lo menos a este nivel, que ya queda esquemático, pero que lo vayan pasando. Ya sea que lo armen desde Photoshop o cualquier editor, o directamente que le hagan captura de pantalla a lo que van haciendo dentro del Construct o Unity, ¿sí? Y después arriba le agreguen información. Eso lo pueden hacer ustedes, depende como quieran. Sí, lo mejor es que ya directamente dentro del construct hagan la captura de pantalla de cómo están armando la
cada una de las pantallas y agreguen información, ¿sí? Más que nada, enlistando, numerando cada objeto y contándome cuál es la función. ¿Sí? Si hay algunos que están por un determinado tiempo y otros que no. ¿Sí? O si llega a una pantalla emergente también la pueden ubicar con línea punteada. ¿Sí? ¿Dónde sería el área donde aparecería algún elemento? A modo pop-up, ¿sí? Que se abre o se cierra. ¿Sí? Entonces, volviendo. La idea del ejercicio ya para la semana que viene, esto se entrega la semana que viene, ¿sí? Es ir pensando y pasando en limpio estas tres pantallas, ¿sí? O las que ustedes consideren en su juego que son las principales, ¿sí? Pasarlas en limpio, enumerar cuál es la función de cada una, ¿sí? Y en la medida que vamos haciendo eso, lo que vamos a ver hoy también es desde Construct cómo usar el componente de anclaje, ¿sí? Lo vimos, lo nombré la clase pasada, pero no lo probamos, ¿sí? El comportamiento de anclaje para poder ubicar los objetos, ¿sí? Ya sea que tenga esta proporción o otra mucho más angosta, ¿sí? Que el objeto se actualice, ¿sí? Y sea responsivo, quiere decir que se ubique, ¿sí? Su posición dependiendo del formato de la pantalla. Eso sí lo voy a ir avanzando hoy un poquito desde el Construct para que vean cómo armarlo. Pero en resumen, lo que tenemos que hacer es esto, ¿sí? Primero, el diseño del área segura, ¿sí? Que es esta imagen que les dejé cargada en el Drive. En el caso, bueno, yo les dejé cargada la versión horizontal. Habría que buscar imágenes de internet desde la orientación vertical, si alguien está con esa orientación. Acá en trabajos prácticos. Pueden usar esas de base o pueden armar ustedes las que les convengan, ¿sí? Yo les dejé cargadas esas dos. La idea es que las carguen en el construct y las utilicen, las dejen en una capa, ¿sí? Para que les ayude a ir después ubicando cada objeto por encima. Eso tiene que estar cargado, ¿sí? Y obviamente después cuando se entrega el TP2, esto tiene que estar dentro del proyecto, ¿sí? Esta imagen de referencia, esa o la que armen ustedes. Yo se las dejé ahí para que se guíen del que estamos hablando. Segundo punto es diseñar los componentes, ¿sí? Dentro de cada pantalla. La pantalla queda a elección de ustedes, ¿sí? Generalmente son estas tres, pero si tienen otro formato, depende del juego, eligen la que ustedes consideren que son las más importantes, ¿sí? Van a hacer el diseño a detalle de cada una de esas tres que elijan, ¿sí? La idea es entregar este tipo de imagen. Entregarían básicamente tres imágenes, ¿sí? Desde mensajería, así como mandaron el TP1, deberían cargar tres imágenes o un PDF que contenga estas tres imágenes de cada pantalla. Sí, eso sería lo que es el ejercicio semanal. Y queda como tercer punto, que esto lo venimos trabajando con Construct o con Unity, ¿sí? Que es ir mejorando a poco las versiones del prototipo que ustedes tienen de su juego, ¿sí? Ver la cuestión del reescalado, que vimos un par de opciones la clase pasada que les mostré, les di un par de links para que vean los ejemplos de cómo varía la escala, ¿sí? O cómo cambian el tipo de escalar la pantalla. Y los puntos de anclaje, ¿sí? Que eso lo quiero ir armando ahora desde el construct para que les quede ya la referencia después, si lo quieren ver, ¿sí? Que también tienen que ir haciéndolo, pero desde el editor, ¿sí? Entonces, para la semana que viene sería esto, las tres imágenes con el diseño de sus pantallas pasado en limpio, ¿sí? Y este tercer punto que lo van a ir armando ustedes desde el editor de juego, ¿sí? Lo van a ir avanzando, pero quiero que lo integren ya, el hecho de anclar cada objeto dependiendo de la zona de la pantalla y que sea responsivo, ¿sí? Que cambie la posición dependiendo si es una pantalla más angosta o el formato 16:9, sí, que es uno de los más utilizados. Entonces ahora esto se lo voy a dejar cargado, este PDF se lo dejo cargado ahí en el Drive, ¿sí? En la carpeta de clases. Y ahora voy a abrir, ¿sí? Voy a ir armando desde el construct, ¿sí? Un par de ejemplos para ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? El anclaje utilizando el comportamiento de ancla o desde el código también, ¿sí? Porque tenemos las dos opciones, hacerlo directamente desde programación, clases, o con el comportamiento ancla que ya viene también predefinido.
Les voy a subir acá lo que es el PDF este que les estoy mostrando. El ejercicio semanal, sí. Sí, ese sí, porque es una manera también de ir evaluando el avance de cada uno. Ahí está bien la pregunta. Quiero saber si alguien más tiene grupos definidos. Hablamos hace 2 clases sí que se podían armar grupos ya para lo que es TP2. Que no tenían que ser de más de 3 personas, el que quisiera, si no era obligatorio. Pero si querían hacer grupo no tenían que ser más de 3. ¿Sí? Y bueno, les iba a pedir después un avance de cómo iban a repartirse las tareas en el grupo. Pero en general estamos trabajando de manera individual. El que quiere sí lo puede armar el grupo basándose en un juego. Clase 8. Este ejercicio semanal sí lo tienen que entregar individual. ¿Sí? Porque cuenta también con la nota final de cada uno después, más allá de que los TP sean grupales. Pero los que son los ejercicios semanales sí son individuales todos, ¿sí? Ahí subí ya en el Drive lo que les comentaba hoy, para que tengan las indicaciones ya de lo que va a hacer, o por lo menos tengan esta referencia de cómo armarlo. Sí, voy a ir avanzando ahora desde el construct para mostrarles cómo hacer el anclaje. Vamos a hacer una escena nueva 16.9. Y acá sí lo que voy a definir de entrada es el window size, el tamaño de la pantalla que sea igual al layout. ¿Sí? 1708 por 960. Esto lo dejo tal cual. O sea que voy a estar viendo toda la pantalla. ¿Sí? Trabajar en capas. ¿Sí? Voy a definir una capa que va a ser, bueno, todo lo que tengan. Bueno, yo como estoy con la versión gratuita tengo 4 capas como máximo. Esta capa, la capa de más arriba, la voy a dejar para armar lo que es la interfaz. ¿Sí? O sea que todos los objetos que cree lo voy a hacer desde ahí. ¿Sí? Y para empezar, bueno, teníamos las opciones de escalado que vimos hace 2 clases. Estaban acá en las propiedades del proyecto. ¿Sí? Diferentes versiones de escalarlo. Lo voy a dejar definido como escalado interno. ¿Sí? Que si le doy play, ahí está. Y bueno, estuvimos viendo también que para ir ubicando los elementos pueden usar la grilla. ¿Sí? Dejar activada y el snap, que les imanta la grilla, depende de la cuadrícula. Pueden utilizar eso de base. Quiero ver otra cosa que les puede llegar a servir. A ver si está. Bueno. Pensé que la tenía, puede que la haya visto en el Construct 3. Si la idea acá es crear cualquier objeto, en este caso voy a hacer un sprite que va a simular un botón. Ahí está, lo voy a centrar. ¿Sí? Va a ser mi elemento de acá abajo. Voy a dejar cargada la imagen de la zona segura. ¿Sí? Voy a cargar esa imagen también en la escena. Es la idea que ustedes también lo puedan hacer. ¿Sí? Acá arriba, desde un sprite, yo lo voy a hacer en este caso. Lo voy a cargar. Voy a cargar esta. Lo voy a escalar desde el centro sin sacar la proporción que tiene la imagen. Ahí está.
Bien, y esta lo voy a dejar en la capa 0, está bien, la voy a dejar bloqueada, así no molesta. ¿Sí? La voy a utilizar para ir viendo cómo varía dependiendo de la proporción de la pantalla, ¿sí? Cómo varía la posición de este objeto. Yo este objeto voy a hacer de cuenta que es, ¿sí?, un elemento que va a estar acá abajo, que puede ser un botón de play. ¿Sí? Hablamos de que no convenía deformar la imagen, yo nada más que lo hago ahora para el ejemplo, ¿sí? Pero lo hacemos desde acá adentro, desde el resize, le cambiamos el tamaño real de la imagen. ¿Sí? Y cada objeto, seguramente ustedes estuvieron viendo que tiene algo que se llama un punto de origen, ¿sí? Que todas las transformaciones que tengan que ver con posición, rotación, escalado y demás, lo hace desde este punto, dependiendo de dónde esté el punto, ¿sí? Donde pongamos ese punto, ¿sí? Desde ahí se toma la referencia. ¿Sí? Ah, bueno, ahí después lo chequeo Meli y Chris, a ver si llegó. Sí, es importante esto del punto de origen, ¿sí? Porque cuando empecemos a programar ahora todo se toma desde ahí, o asumimos cuando spawnean un objeto lo hace desde ese punto. ¿Sí? Entonces, así como está, ¿sí?, yo configuré acá que sea escalado interno. ¿Sí? Quiere decir que no me va a dejar las bandas negras y me va a ampliar o reducir la pantalla, ¿sí?, dependiendo de H. Dependiendo de la proporción de la pantalla. Bueno. Voy a cerrar un par de cosas acá, porque si no, esto no va a funcionar. Lo voy a sacar del maximizado para ir probando qué pasa cuando cambia la proporción, ¿sí? Fíjense que me lo rescala. Mientras más angosto sea, pierdo información de los laterales, ¿sí? Fíjense, mientras más angosto, si fuera proporción 4:3, lo que estoy perdiendo información son de estos laterales. Y mientras más alargado es, ¿sí?, estoy perdiendo de arriba. Fíjense lo que pasa arriba, ¿sí? Toda esta banda roja, mientras más extenso es de manera horizontal, pierdo hacia arriba y hacia abajo información. Y en ese caso ahí estoy perdiendo parte del botón. ¿Sí? Entonces la idea sería que este elemento, por más que la pantalla sea así o así, ¿sí?, quede a una determinada altura, ¿sí?, que tenga un poco de espacio desde abajo, que no quede tan al filo, y quede siempre centrado. ¿Sí? Nosotros, como en mi caso utilicé el escalado interno, siempre me lo escala desde el centro, pero después hay otra versión que puede que sea alguna de estas dos, ¿sí?, que lo hace desde este punto. Y ahí ya no lo va a hacer desde el centro, o sea que no le va a ampliar la imagen desde el centro, sino que desde el 0,0 que tiene el construct. ¿Sí? El 0,0 en la escena en sí está acá, en esta punta, arriba a la izquierda. ¿Sí? Desde acá empieza a tomar las referencias en el eje X y para abajo en el eje Y. ¿Sí? Fíjense acá abajo que me da las coordenadas donde pongo el mouse. Empieza en 0,0 de ahí, tanto positivo como negativo para este lado. ¿Sí? Pero entonces el Y me empieza a sumar de acá hacia abajo. ¿Sí? Lo mismo que el X. 0 en X de acá, a sumar píxeles, ¿sí?, en valor de píxel está esto, hacia la derecha. ¿Sí? Entonces este elemento, la posición que tiene está 854 en X, ¿sí?, o sea, de este borde hacia la derecha está 854 píxeles y 853 de acá hacia abajo en Y. ¿Sí? El punto de origen sería, ¿sí?, no un borde, sino el punto de origen es lo que nos toma acá la posición. Entonces ahora
les comentaba que tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos ir desde el código para configurarlo o desde un comportamiento, ¿sí? Un behavior, que lo vimos lo nombramos en la clase pasada, pero no lo programamos. ¿Sí? Yo voy a hacer primero la versión desde la programación. Y solo para mostrarles ahora voy a usar desde System un componente que se llama EveryTick, ¿sí? Acá instante, para que lo haga en tiempo real el reajuste. Pero ustedes podrían usar ahí que cuando se carga la pantalla con Start Layout, que le acomode los elementos. O sea, ustedes inician el juego, dependiendo del formato de cada celular o dispositivo o plataforma que estén utilizando, que cuando comience el layout, que ahí les haga les reubique los elementos dependiendo cómo está la proporción de la pantalla. Yo ahora voy a usar otro que es para que se vea el cambio en tiempo real, que es EveryTick. ¿Sí? Pero lo pueden hacer con el otro, on Start Layout, que les acomode todos los elementos apenas inicia la escena. ¿Sí? En este caso, a cada instante lo que voy a estar haciendo es chequear que esto está en una determinada posición. Entonces ahí podría usar dentro de mi objeto el set, ¿sí? Setear en X o en Y. ¿Sí? Algunos también usan directamente set position, que tiene los dos valores X y Y. ¿Sí? Es lo mismo, pueden hacerlo con cualquiera de los dos. Yo lo quiero hacer ahora por separado solamente, porque en algunos voy a necesitar los dos y en otros no. En el caso de este objeto que va a estar al medio, lo único que quiero es que se ajuste en el eje Y, ¿sí? Porque en X siempre va a estar al medio, no cambia eso, pero va a ir variando dependiendo del Y, si va a estar un poco más arriba o un poco más abajo. ¿Sí? Ya si tuviera un objeto en una esquina, sí ahí tengo que ajustar los dos valores. En X, ¿sí? Porque si mi pantalla es demasiado extensa, ¿sí? Me va a comer o no elementos del costado, estos laterales, entonces tengo que ir moviéndolo en X. Y si mi pantalla también es de otra resolución, también de otro formato, perdón, también va a pasar lo mismo con la barra de arriba. Entonces tengo que ir ajustándolo en X y en Y. En este caso, solo en Y, ¿sí? Solo quiero que suba o baje y va a estar siempre en el centro. Entonces ahí me voy desde acá, voy a setear solo el Y. ¿Sí? Y ahí me pregunta, bueno, ¿cuál es la coordenada que tomaría de punto de referencia para poner el objeto? En ese caso, lo que voy a hacer es poner el viewport. ¿Sí? Escribo. Y fíjense que da varias opciones. ¿Sí? Desde el borde del viewport, ¿sí? Por debajo, a la izquierda, a la derecha o arriba. ¿Sí? Yo en este caso voy a tomar de referencia el borde que está por debajo. ¿Sí? Y ahora lo que me pide es un layer, ¿sí? Abrí paréntesis, me pide un layer de referencia de ese viewport, ¿sí? Yo en mi caso le voy a dejar definido que, bueno, lo que estoy en realidad moviendo es un objeto que va a estar en la capa 3, ¿sí? Porque ahí van a estar mis objetos que son de la interfaz. Y así que ahí le puedo poner 3 o escribirle. Ustedes, si tienen un nombre de la capa, le escriben el nombre directamente. ¿Sí? Yo lo tengo por ahora numerado, así que es 3 solamente. ¿Sí? Bueno, pruebo ahí a ver qué pasa así, tal cual. Entonces seteé que a cada instante este objeto va a setear la posición en Y al borde de la parte inferior de la pantalla. ¿Sí? A ver qué pasa hasta ahí. Entonces está pegado al borde inferior. ¿Sí? Lo voy a sacar acá para ir cambiándolo. A ver. Esta la vamos a sacar. Ahí está. Voy a poner un poquito más arriba sin que se me lo deforme.
¿sí? Si cambio la proporción, a ver si me deja subirlo, ahí está. Siempre se mantiene, ¿sí? Mi idea es que en realidad no quede pegado, o sea que debería moverlo un poquito para arriba desde el código para que no quede siempre en el borde, ¿sí? Pero por más que el fondo, que la imagen de fondo, que eso sí vamos a tener cuidado después cuando la imagen que carguemos de fondo, ya sea el fondo del diseño del nivel de ustedes o la imagen de fondo de cada menú, ¿sí? Tienen que dejarle un margen libre a los costados que, si en el caso de que es un elemento demasiado extenso o angosto, se pueda llegar a ver, ¿sí? Para que no queden bandas negras, hay que escalar la imagen de fondo un poquito más grande, cosa que quede margen por si cambia. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es subirlo un poquito desde el código. Ya, hasta ahí está bien planteado, nada más que ahora, como estoy moviéndome en I, ¿sí? Acá en el código lo que voy a decir es que desde la posición donde está, ¿sí? Que me reste, vamos a probar, vamos a hacer la prueba, a ver, 100 píxeles, ¿sí? Que me reste 100 píxeles, ¿por qué? Porque empieza a contar desde acá arriba, en el construct, recuerden que el 00 está acá arriba, ¿sí? Y si resto en I, estoy subiendo en realidad, ¿sí? Porque va 100, 200, 300, 900 y pico, si resto 100, subo un poco. Si le hubiera puesto más 100, ya no se vería directamente en la pantalla. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? O sea, desde el punto inferior, yo le digo que, bueno, de ahí restale 100 más, 100 píxeles. ¿Sí? En este caso le agregué. ¿Sí? Y se fue hacia abajo. A ver. Ahí continúo con la grabación. ¿Sí? ¿Me confirman que se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Está el video? Avísenme desde el chat. De 10. Bueno, les comentaba así que dependiendo de cómo configuro en este caso en el eje Y, más o menos me voy a mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Dependiendo de la referencia que ustedes pongan. Voy a darle play desde acá. A ver cómo varía. ¿Sí? Ahí le puse que esté 100 píxeles hacia arriba. ¿Sí? Y lo que se está viendo por detrás es la imagen de fondo. ¿Sí? Lo que me está haciendo el escalado, ¿sí? Me está escalando toda la pantalla que tenía, ¿sí? Con la imagen de la zona segura. ¿Sí? Que fíjense, esa es la proporción 4:3, esta parte que está en rojo por detrás del cuadrito verde, esa es la proporción 4:3. Ahí es la 16:9. ¿Sí? Y la zona que tengo marcada en verde, ¿sí? Es la zona que no cambia, ¿sí? Yo le puse como límite la 4:3, así que sería hasta ahí. Es una zona que por más que crezca,
se expanda o se achique, siempre esa zona queda visible. Después tenemos las zonas laterales, que los elementos que vayan acá sí se van a tener que mover bastante para entrar en esta parte, ¿sí? En el área verde. Si yo pongo un botón ahí, en 16.9 se ve bien, pero en 4.3 lo tendría que mover directamente hasta esta zona. ¿Sí? Lo mismo si estuviéramos con el formato vertical, me comería de arriba y de abajo, ¿sí? Parte de la pantalla, entonces tendría que bajar todo el HUD, toda la información que estoy mostrando, o los botones si tengo el menú de opciones o pausa arriba, lo mismo. ¿Sí? Entonces, como principio es, desde el código es solo esto, ¿sí? Setear, recuerden que puse everything, pero es on status layout. Hola, hola, ahí volvieron. Sí, esta es la manera desde el código. Después desde el comportamiento no hay que setear con píxeles, sino con la posición que ustedes definan de acá. Con el comportamiento de ancla, yo este elemento lo pongo justo ahí y me toma de referencia la distancia que yo visualmente le estoy dejando. Sí, eso ahora lo vamos a probar con el otro, con otra forma. ¿Sí? Desde el comportamiento no es necesario definir píxeles, ¿sí? O un valor numérico. Desde el código sí, porque tal vez yo no estoy definiendo algo que está en el extremo, sino algo que está por acá. ¿Sí? Entonces, para dar justo la posición donde quiero, ahí sí me sirve la referencia en relación a unas coordenadas específicas. ¿Sí? Pero lo podemos hacer también desde acá, desde el comportamiento. Ahora lo voy a hacer con otro ejemplo. Quiero plantear uno de centro, ahora otro elemento de borde, ¿sí? Un botón del borde que se tendría que mover también. Ahí, ese es un botón. ¿Sí? Y me quedó en esta capa. Le voy a pasar a la capa 3, que es la capa donde tengo toda la interfaz. La de fondo la dejo fija. ¿Sí? Este es un elemento que está acá. Que se va a ir moviendo. ¿Sí? Debería estar ahí después. Si cambia mi proporción, se tendría que ir moviendo hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Pero siempre manteniendo la misma distancia de los bordes. ¿Sí? Yo le voy a decir que de cada borde, ahora sí va a ser entre X y Y, ¿sí? Que esté separado tantos píxeles. ¿Sí? En este caso a este le di 100. ¿Sí? Y fíjense que lo que hice es cambiarle el punto de origen de adentro, se lo puse más abajo. A este se lo dejo en el centro. ¿Sí? Se lo podría cambiar. Se lo dejo en el centro en este caso. Entonces sería lo mismo. Everything. Voy a copiarme esto, pero voy a cambiar acá el objeto. Y lo vamos a setear. En este caso, bueno, vamos a hacer, no lo vamos a hacer copiar y pegar porque si no estamos pisándonos con información. Sprite, setear en Y, también lo voy a hacer en X. ¿Sí? O pueden usar directamente ese position que tiene los dos, las dos coordenadas. Y acá también tengo la opción, a ver, yo estoy trabajando con un elemento que está a la derecha y arriba. ¿Sí? Entonces desde acá tendría que buscar viewport, ¿sí? Y en Y estoy hablando, o sea que tendría que ser el borde superior, top. ¿Sí? Si me muevo en Y voy a tener top o bottom, ¿sí? Inferior. Y si me muevo en X voy a usar el left o el right. En este caso desde el borde superior en Y, ¿sí? Y le digo que esté en la capa 3 porque es la capa que contiene el objeto. ¿Sí? Si lo dejo así como está, que me setee la posición de esa imagen al borde superior, lo que me va a hacer es esto, si me lo va a poner acá y se va a ver la mitad, ¿sí? Porque como tengo el punto de origen ahí en el medio, ¿sí? Me lo va a llevar hasta arriba del todo.
A ver, ahí vamos a hacer la prueba. Ahí está. ¿Sí? Por más que cambie esto, me lo pone siempre desde ahí, ¿sí? Desde el centro. Entonces en ese caso sí tendría que correr acá. O muevo el punto de origen o lo configuro desde el código, ¿sí? En realidad ahora quiero que ni desde ahí arriba del bordecito que sume, vamos a probar 50 píxeles. O sea, desde acá en i, acá es 0 en i, va a ir sumando en i hacia abajo, porque este es el 0, 0, en vertical. Va a ir sumando 50 píxeles hacia abajo y lo va a mover, ¿sí? Primero toma la referencia ahí y después como le puse más, me baja, ¿sí? Si hago valores negativos sería hacia arriba, que es lo que pasaba acá. ¿Sí? Lo voy a dejar por ahí. A ver si quedó bien. Si no, le tengo que agregar un poco más. Le faltaría un poco más, obviamente, que esto. Bueno, ahí bajó un poquito. Le voy a dar directamente 100. Que le sume 100 desde esa posición. Y esto mismo también lo pueden usar no solo para ajustar los elementos, sino para, por ejemplo, yo tengo un tanque de guerra, ¿sí? Hay un juego desde cinemática que está planteado así. Tiene un tanque de guerra, la base, y arriba tiene la torreta acá. Y yo uso el set position, every tick set position, ¿sí? Para linkear un objeto con otro. Linkear un objeto que va a estar arriba de este. ¿Sí? Y en ese caso también pueden hacer esta cuestión. Yo hago el set position de un objeto sobre otro y le digo, bueno, desde el centro del objeto movete tanto para la izquierda o para la derecha. Si yo quiero que me quede la torreta justo ahí o moverme así. Y bueno, ese es un caso. También lo pueden hacer directamente moviendo el punto de origen. ¿Sí? Ese punto da un borde y sería el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, este que creé igual lo voy a utilizar ahora para hacer el ejemplo utilizando el comportamiento de ancla. ¿Sí? Entonces hasta ahora tenemos esto posicionado en i. Voy a dar play de vuelta. Ahí está. Pero, ¿qué pasa si lo escalo, ¿sí? En 4.3? Todavía como no configuré el otro sentido, la otra coordenada, se me pierde en la escena, ¿sí? Porque solo lo pegué hacia el borde superior, pero no tomé ninguna referencia de el viewport right. Sería del lado derecho, ¿sí? Que no tomé ninguna referencia ahí. Solo lo pegué al viewport, a la parte top, pero me faltaría configurarlo en X también, ¿sí? O sea, todos los elementos que sean de esquina, si es necesario configurarlo en las dos coordenadas. Entonces acá, set en X, y como está a la derecha, viewport, setealo, pegalo al lado derecho, ¿sí? El objeto que está en la capa 3, pero no solo que lo pegue, sino moverlo un poquito, ¿sí? Porque me va a pasar lo mismo que en i, ¿sí? Así que le voy a restar un par de píxeles. Le resto, porque para aquel lado sumo. Entonces si le resto, me vengo para acá, partiendo de que el 0, 0 está de este lado. Entonces desde ahí, restale 100 más para que se venga un poquito hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí sí me responde, ya sea en la altura bien. Vamos a hacer el mismo ejemplo ahora con otro elemento que está acá, que bueno, que lo tengo creado, pero lo voy a hacer con el componente, ¿sí? Con el comportamiento directamente que viene
Desde acá directamente no definimos coordenadas. ¿Sí? Me voy a Behaviors, voy a cargar un comportamiento. En este caso voy a usar el de anclaje. ¿Sí? Y también lo voy a dejar a esa altura, similar al otro. Para probarlo ahora, sí, yo puse EveryTick. Pero vos podés usarlo con OnStar Layout. O sea que la vez que hagas play directamente que ya te lo arma. Obviamente que EveryTick está agregando, es un comando que está agregando bastante información, porque calculen que todo lo que ponga acá adentro lo va a hacer a cada instante. ¿Sí? Lo está repitiendo esto en un loop. ¿Sí? A cada instante se está chequeando si yo cambié la proporción de la pantalla, si cambió. ¿Sí? Pero si ustedes lo hacen directamente al principio del juego, no necesitan usar esto. Hacen el OnStar Layout y ya se los haría desde el principio del juego. ¿Sí? Si no llegara a cambiar, la idea es que en general no cambia. Si a no ser que ustedes tengan configurado que cambie la rotación de la pantalla. Digo por si... la ventana no se cambia. Claro, si le pones un Star Layout solo, se va a quedar pegado y no lo va a actualizar. Si le pones EveryTick, sí lo va a actualizar en tiempo real. Claro, el OnStar Layout lo hace solamente una vez. Entra una sola vez a la línea de código, ¿sí? A todas las acciones. El EveryTick entra y sale, ¿sí? Lo está haciendo cada instante y lo va chequeando, ¿sí? Capaz que no nos damos cuenta acá, pero lo sigue haciendo. ¿Sí? En su caso, prueben de las dos maneras. O sea, para probar les conviene primero utilizar esto, el EveryTick, para hacer los movimientos y probar como yo lo hacía, ¿sí? Agrandando o achicando la pantalla, a ver si responde bien. Y ya para después dejarlo fijo, pueden usar directamente el OnStar Layout. ¿Sí? O por ejemplo, cuando salen y entran a otro layout, se van de las opciones se van del menú de niveles a las opciones. ¿Sí? Cuando se van y cuando vuelven, si está configurado el OnStar Layout, ¿sí? Lo tendría que refrescar, o sea, tendría que volver a entrar a esta línea de código y ajustar todo. Por ahora les digo que usen para probar solamente, ¿sí? A ver cómo está respondiendo y chequear bien los límites o los márgenes que ustedes quieren dejar. Fíjense acá, desde el comportamiento de ancla también nos da las opciones, ¿sí? Para pegarnos al lado izquierdo. En este caso yo me voy a pegar, ¿sí? Al lado izquierdo, arriba, abajo y por debajo, ¿sí? Y podemos poner que dentro del juego en algún momento se active o que esté activado siempre. Si yo hasta podría hacer una mecánica con esto, porque capaz que hago un clic en algún lugar, tengo todos los elementos sueltos y cuando hago clic se me acomodan. Ya lo tengo configurado para que cada elemento se acomode en alguna parte. También puede servir para algún juego eso. ¿Sí? O, por ejemplo, tengo armado un inventario, agarré un elemento, hice clic en alguna parte o le hice clic a ese objeto y cuando hago clic se me activa esto y se me posiciona ya en un punto específico en el inventario, bueno, donde fui armando cada objeto, de donde voy recolectando. Entonces esto no es solamente para pantalla, también se puede aplicar en una mecánica. ¿Sí? La cuestión de que ustedes lo pueden habilitar o deshabilitar. Así que tal vez yo podría deshabilitar esto y moverlo libre al objeto, arrastrarlo y en algún momento que quede habilitado y que ya me quede pegado y que no se pueda mover. ¿Sí? Que, bueno, también lo podrían hacer con el comportamiento pin, que es esa la función básicamente, pin, que referencia a los objetos con otros. Así que bueno, ese también podría usarse. Sí, eso, mirá Pablo, esa parte lo vimos ya la clase pasada. Lo explico si quieren ahora, termino con esto y lo explico. ¿Sí? Si no, también están cargados los videos desde YouTube, de la clase anterior. Lo armamos ahora igual porque queda tiempo.
¿sí? Lo que quiero mostrar acá, cómo sería la versión desde el comportamiento. Acá tenemos que definir entonces que esté pegado al borde izquierdo y al borde superior. ¿Sí? Entonces sería borde superior, ¿está bien? Y al borde izquierdo. Y no le tengo que definir si la cantidad de píxeles, sino lo que toma referencia es la posición en donde yo dejo el objeto acá, ¿sí? Si lo dejo ahí, me va a tomar esa referencia de márgenes. Si lo dejo así, me va a mantener ese espacio, ¿sí? Ese espaciado. Entonces, así como está, esto está activo, ¿sí? No toco nada más. Le voy a dar play desde ahí. Bien, este porque lo dejé un poquito más por debajo y este, fíjense que hay diferencia porque este lo hice con coordenadas específicas y en relación a píxeles, ¿sí? Si lo achico, por más que se vea de fondo que se mueve la pantalla, porque se está moviendo el tamaño, está escalando la imagen de fondo, ¿sí? Pero los dos objetos mantienen este espacio. Tengan en vista el espacio entre los dos. ¿Sí? El de la derecha tiene un espaciado más chico. A ver, lo voy a escalar a este lado. Ahí pase prácticamente al formato vertical. Sí, por ahí es más sencillo utilizar desde el comportamiento. Lo que tienen que hacer es ubicarlo al objeto según el borde del viewport. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos viewport, ¿qué es el viewport en sí? Dentro de acá, de este espacio. ¿Sí? Es esa línea punteada. ¿Sí? Que nosotros veíamos de pantalla. Que en mi caso yo lo que hice fue poner las dos encima, cosa que estoy viendo toda la pantalla. ¿Sí? Así como está, por ejemplo, podría elegir pueden hacer diferentes combinaciones, porque por eso en cada uno de los casos, si esto estuviera abajo, si estuviera acá, me lo pegaría a ese borde, está bien, pero no usaría el top. Tendría que usar el borde superior, el borde inferior. Este tendría que usar. Sí, o sea, me lo pega a la izquierda y abajo. A ver ahí. A ver, lo quiero pasar para allá. Bien, y acá me lo escaló por detrás de la imagen. O sea, me lo llevó más afuera todavía. Bottom está bien. Ese está bien. A ver, déjenme probar ahí con una sola referencia. Ahí está, bueno, esa estaba bien. Entonces la otra referencia de la que hay que chequear. Sí me lo pegó a este borde, o sea que si yo hago así, me lo escala bien. Tendría que chequear ahora la referencia del borde inferior. Acá hay una cuestión, fíjense.
al objeto lo deja fijo en relación al fondo. Fíjense que siempre se mantiene sobre la línea punteada roja. ¿Sí? Trabajando con un comportamiento. En este caso, este se hizo con un comportamiento, este con coordenadas desde el código. Fíjense que este sí interactúa mucho mejor. ¿Sí? Obviamente que depende de qué necesiten ustedes. ¿Sí? Pero les recomiendo que usen las dos opciones, que prueben con las dos, a ver cuál se adapta mejor al juego que ustedes tienen de base. ¿Sí? Utilicen el comportamiento, hagan la prueba con esa, o desde el código, que sería esto solamente. Igual, bueno, les guardo el archivo. Se los dejo cargado en la carpeta de clase si quieren verlo. Esto es clase 8. Anclaje. Sí, ahora lo subo al Drive. Interfaz flotante, ejemplo. Bueno, y lo de la interfaz. ¿Sí? ¿Qué quieren que veamos? ¿Quieren que veamos eso que comentaba ahí arriba Pablo? ¿Otra cosa? ¿Nos queda tiempo todavía? O si no, bueno, consultas también de cómo van avanzando ustedes. Recuerden que ahora la idea es armar esto para la semana que viene. ¿Sí? Cargar las imágenes, buscar si están trabajando en formato vertical. Alguna referencia de internet que les sirva también. Similar a las que les pasé ahora. Diseñar bien cada elemento en la pantalla ya desde Construct. ¿Sí? Pueden hacer una captura de pantalla ya cuando tengan todos los elementos ubicados. Y en base a eso después ir armando esta hojita, ¿sí? Referenciando y diciéndome para qué sirve cada uno. Sí, Jordan, mirá. O sea, de base vos podés tener los objetos puestos, ¿sí? Ubicados dentro de la escena. Tienen que tener de fondo la imagen. Fíjense que acá de fondo tiene puesta la imagen de referencia de la zona segura. Tienen que armar esto, por eso esto se lo dejo subido al Drive para que lo tengan de referencia. Tiene que ser algo similar a esto. ¿Sí? Numerado o con flechas, háganlo si quieren para decir cómo funciona y para qué es cada uno de los elementos. El tema del ajuste, que lo que hice recién del anclaje, eso lo van armando ustedes en paralelo, pero no es necesario que... Porque igual yo no me voy a dar cuenta si está anclado o no este elemento. Ustedes me van a mandar solo una imagen, así que no voy a saber si es responsivo, si varía la ubicación. Sí, a lo largo de toda la pantalla, sí me voy a dar cuenta si ustedes fueron ubicando los elementos en base a la zona segura, en base a la imagen de fondo, ¿ven? O sea que eso sí voy a corregir en cada ejercicio. Si ustedes tuvieron en cuenta o no la imagen, ¿sí? De la zona segura dependiendo de la proporción. Ahora pasa un archivo. O sea, esto ahora se lo dejé subido ya a la carpeta de clases. Para ir, porque acá tienen cuáles serían las consignas. Primero armar y cargar esa imagen en el fondo desde el construct. Empezar a armar en construct los elementos, así como fui armando desde ahora. Poner en una capa la imagen de fondo, en otra capa todo lo que es interfaz. Depende de su juego. ¿Sí? Puede que ustedes hagan el juego tengan... No, si tenés caja de texto también. ¿Sí? Yo acá enumeré. Pasa que hice el ejemplo con dos botones, pero podría ser otra cosa. ¿Sí? Capaz que vos tenés las cajas de texto o bueno, en sí los botones para los controles. ¿Sí? Todos los elementos que tengas que correspondan a las dos, ¿sí? A lo que es información que mostrás, todo esto, si tu juego lo tiene, tenés que ponerlo, ¿sí? Si tu pantalla lo tiene ya pensado o bocetado, tenés que pasarlo ya a Construct, ¿sí? E ir ubicando todo donde iría. La idea es que no me manden un boceto en papel y lápiz, sino que ya vayan pasando en limpio así la idea que tienen de la pantalla y lo vayan armando. Y este mismo archivito que ustedes van haciendo es el que después tienen que entregar ya para el cierre del TP2. Pero es más que nada para ir siguiéndoles a ustedes en paralelo para que avancen con el juego. Ahí arriba preguntaban...
Ahora, ¿qué pasa? Lo podés guardar desde acá directamente, claro. Tenés que guardarlo como single file. Ahí te lo guarda todo el proyecto, no te genera otras carpetas aparte. Te lo guarda como un ejecutable. Sí, fíjate si lo guardaste desde acá. No directamente desde el botón de guardar que te aparece generalmente arriba, sino como single file. ¿Sí? Ahí lo que dicen en el chat es verdad. Si lo guardás como proyecto, capaz que vos pasaste el link, pero no pasaste la carpeta con todos los elementos. Entonces después cuando lo abrió estaba vacío. Por eso te conviene guardarlo como single file. Y ya te vienen todos los objetos que vos fuiste cargando desde ahí. ¿Sí? Lo mismo, cuando me envíen el archivo ya final de lo que es TP2, me lo manden así. ¿Sí? Single file. Bueno, y ya que estoy, lo voy a guardar. Creo que lo guardé ya. Sí, lo tengo listo. Ya lo tengo guardado. Me decían que... Claro, eso pasa lo que dice Hernán. Si lo guardas como proyecto, te genera... Vamos a hacer la prueba. Sí, dentro de... Ahí. Bueno, a ver si me lo deja ver acá. Les quiero mostrar. Esto lo vamos a minimizar. Sí, mirá, me generó todas esas carpetas. Ese archivo. Este archivo. O sea, esto es cuando lo guardas como proyecto. Sí, o sea que tendrías que guardarlo todo dentro de una carpeta. Otra carpeta, todo junto. Y mandarlo comprimido si querés. Pero igual, por eso les digo que lo guarden directamente como un solo archivo. Si no pasa esto, si vos directamente copiaste esto y te olvidaste todas estas, seguro o sea, no copiaste nada de la información interna. Esto, ahí está. Bueno, siguiendo con la clase, sí, si tienen alguna consulta ya con los trabajos o cómo van armando, voy a ir chequeando eso desde el WhatsApp o de la mensajería. Ahora lo que queda es, bueno, voy a armarles si ustedes quieren ahí la parte de... ahí está. ¿Cómo habíamos planteado las ventanas emergentes? ¿Quieren que veamos eso o otra cosa? Bueno, eso, a ver, teníamos... Igual tengo el archivo armado. Voy a cerrar esto. Les dejo un link acá en el chat de esto mismo que estuvimos viendo hoy del anclaje. Voy cerrando pestañas. Ok. Bueno, vamos a hacer una prueba. En este mismo proyecto voy a crear otra capa, otra escena, perdón. Voy a usar la misma hoja de código. Este va a ser mi... Bueno, voy a hacer cuenta que es un menú. Sí, voy a tocar este botón, paso al menú. Y acá voy a tener un elemento que va a ser una ventana emergente. Sí, que también habría que armarle capas.
Podría trabajar todo lo que es la ventana emergente en una capa. O sea, todo lo que cree y que quiero que aparezca desde ahí. Esto así. Biribiri. Sí, esta es una ventana pop-up que aparece cuando toco un botón. Donde quieran, ¿sí? Al medio. Y esto está en esa capa. Y aparece, desaparece cuando tengo un botón. Lo voy a poner por ahí. Cuando toco ese botón aparece o desaparece. Sí, también habíamos comentado que pueden hacer que aparezca o desaparezca desde acá. Este sí lo voy a dejar en otra capa, en la capa 1. Está. Pueden hacer que aparezca o desaparezca o que se deslice. ¿Sí? Si quieren podemos probar eso. La verdad que no, hace rato no lo uso, lo voy a chequear ahora. A ver si me acuerdo bien cómo lo armamos. Utilizando este, Custom Movimientos. Lo voy a dejar cargado, total. Después veo si lo configuro o no. Por ahora voy a hacer el básico. Que sería que cuando toco ese botón, ¿sí? Utilizando una variable, yo en el ejemplo que se lo di, utilicé una variable de base. Me falta el componente touch acá para que pueda interactuar. Pensando lo que es touch, por ejemplo. Con el clic sería lo mismo, on click. On clicked en realidad. Entonces tengo acá, cuando toco el botón, on touch, el objeto botón, Recuerden renombrar todo, nada más que ahora no lo hago por cuestión de tiempo nomás. Que tenga todo su nombre en base a la función. Cuando toco ese botón, sí, tendría que... Bueno, y acá ahora entra la cuestión de definir una variable. Esto lo podíamos hacer de manera local con una variable booleana. Acá se crean las variables locales. O con una variable global. Yo les decía que tiene más funciones porque pueden agregar no solo dos estados, sino pueden agregar varios. No solo prendido o apagado, sino pueden agregar que vayan pasando diferentes paneles con el mismo botón, solamente apretándolo. Cada vez que lo tocan va pasando de una imagen diferente. Numérica. Ok. Y la lógica sería que cada vez que toco el botón, lo único que hace es agregarme un valor a la variable. Agregar a la variable un valor nomás. Y lo que voy a crear ahora son diferentes, lo que se llaman listeners, ¿sí? O eventos que están atentos dependiendo de cuál va a ser el valor de esa variable. Entonces acá lo que hago es ir comparando la variable, básicamente en System, comparar variable. Si esa variable está en 0, va a ser una cosa. Si esa variable está en 1, va a pasar otra. Y si esa variable se pasa del valor de 1, en este caso que se resetee. Si esa variable es mayor que 1, que se resetee de vuelta a 0. Porque yo voy a seguir tocando el botón y va aumentando, va a seguir aumentando esto. Entonces en algún momento tengo que cortar eso para que haga el loop. ¿Sí? Si es mayor que 1, que la setee de vuelta a 0. Set valor a 0. Entonces ahí me cierra el ciclo entre 0 y 1 solamente. Bueno, y acá adentro no pongo nada más. Solo el clic
el touch hace eso. Lo que hago es definir desde acá qué va a pasar en cada caso. Si en el caso que esté en 0 es el estado normal ya, o sea que sería el caso de que está apagada la ventana. ¿Sí? O sea que cuando empieza acá tendría que setear puedo setear desde el objeto o desde los layers directamente para manejar, apagar el layer, set layer visible, layer, visibilidad del layer. ¿Cuál es el layer? Bueno, en mi caso es el 3, pero pueden poner el nombre que esté invisible. Y acá ponemos que esté visible cuando pasa uno. Así como está. Uy, me mandé una macana. Me mandé una macana. Ahí está. Bien, cuando está el objeto agrego un estado. Cuando está en 0 se hace invisible la capa 3. Cuando está en 1 es visible. Y si es mayor a 1 vuelve a 0, está bien. Ah, perdón, le puse valor 3 y esta es la capa 2, nunca lo iba a encontrar. Ahí estaba el error. O sea, acá le puse como que había capa 3 y en realidad es... A ver ahí. Es la 2. Ahí y acá también. 2. Ok, bueno. A ver qué más. Y tengo configurado acá. Ah, no tengo activado la hoja de código, así que nunca me lo iba a leer. Error básico. Ahora sí. Bien. Entonces, de un botón, o puedo mostrar una sola ventana, o a medida que voy haciendo clic, que me vayan apareciendo otras cosas. ¿Sí? Pero dentro del mismo ciclo. Dentro de este mismo ciclo. Podría poner el estado cuando el estado sea 2, igual a 2, igual a 3 y hacer cosas diferentes. ¿Sí? Pero al final siempre hay que cerrar el ciclo y hacer volver a la variable a 0. ¿Sí? Acá a mí lo que me faltó, que sí lo hice en la otra clase, fue cambiarle el color a este objeto con los frames. Eso sí lo dejo para que después lo vean del otro video. Le ponía otro frame y lo que hacía es set frame para mostrarle al jugador cuando estaba activo o no, con un color diferente o con otra imagen. Y quiero ver ahora si funciona esto, ¿sí? El movimiento. Nosotros lo usamos para el juego, pero vamos a ver si recuerdo cómo lo hacíamos. O lo puedo hacer con otro elemento. Ese lo voy a dejar así, el ejemplo. Voy a hacer otro botón acá. Voy a pasar a otra capa si se ve. Layer. Ahí está. Y lo voy a pintar. Ok.
voy a hacer algo similar, nada más que ahora voy a hacer que una ventana aparezca, se mueva así, de acá hasta acá. O sea que tendría que crear el elemento ese que se va a deslizar. Acá le voy a poner un slide. Ahí voy a crear la ventana que se desliza. Y esta es la emergente, que ya la tengo configurada. Y este botón me debería abrir otra cosa que aparece por acá arriba. Bueno, vamos a crear entonces el sprite para eso. Sí, tengo acá esto, que capaz que tiene otros elementos adentro. Entonces, pero igual lo manejo desde la capa. ¿Sí? Bien, tengo esto y cuando yo toco este botón y quiero que esto se entre o salga, así que tendría que hacer una animación así. Sí, vamos a probar cómo podemos hacer eso. Esto por defecto va a estar afuera. O sea que acá sería cuando toque on touch el botón amarillo. ¿Sí? Ahora hay que empezar a ver cómo armamos esto. A este objeto le voy a sacar el comportamiento porque no lo voy a hacer con este. Sí, lo voy a hacer con este. Estado inicial activo. Esto define la velocidad con la que se va a mover. Y esto define... a ver. Ok. Y el modo, el movimiento en sí, digamos. ¿Cómo va a ser? Si se va a hacer pausado o va a ser recto. Entonces, esto básicamente se define desde el código. Déjenme chequear acá. Cuando hago clic al objeto, en las opciones que nos da el comportamiento hay varias. Ya está activo. Lo que debemos definir es... A ver, lo voy a dar play desde ahí, sin definir nada más. Tiene un comportamiento ya activo. ¿Sí? Para ver cómo está funcionando desde ahora. Bueno, no tiene una... Creo que no se va a mover porque no le definí el movimiento si quiero que sea horizontal o vertical. Desde las opciones acá. Le voy a poner que tenga movimiento horizontal. Pero lo que me faltaría definir es de qué punto hasta qué punto. ¿Sí? Lo que tengo que utilizar acá son referencias para decirle que vaya de acá hasta un punto específico. O sea que lo que va a tomar de referencia es el punto de origen para decirle que vaya de un lugar a otro, ¿sí? Desde el código. Acelerar hacia una posición, ¿sí? Y ahí me va a preguntar, bueno, en sí la velocidad por píxel le voy a dejar 5 como estaba por defecto, y acá me pregunta la posición del objeto donde quiero que se mueva. Creo que mi botón justamente se llamaba sprite, o sea que en vez de darle coordenadas numéricas de una posición, le hago la referencia en base a un objeto. Puedo poner sprite, creo que es el 7, el botón en sí, punto X, o sea la posición en X de ese botón, y lo mismo
pero en i, la posición en i de ese objeto. ¿Sí? Esto es también una propiedad en la programación. Nosotros cuando hacemos un punto, generalmente entramos dentro de esa clase a todas las propiedades que tiene, ¿sí? O los parámetros que hay dentro. Y todo el objeto sprite posee todas estas propiedades dentro. En mi caso solo estoy seteando coordenada. ¿Sí? Cuando toco esto, acelerar el objeto y lineal lo voy a dejar. A ver, déjenme ver si ahí va bien. No, falta algo más. Me quedé a mitad de camino, che. Esto porque no estaba chequeado. Si quieren esto lo terminamos de armar ya la clase que viene. Que me quedan 20 minutos. Sí, porque faltan 2-3 pasos más que no recuerdo. Sí, seguramente es aparte de la aceleración. Bueno, tengo que setear bien la velocidad y eran 2 o 3 cosas que van en conjunto para poder terminar de definir bien el objeto. Pero lo bueno es que ustedes con eso hacen las transiciones ahí directamente de objetos. No si es translúcido, sino en el movimiento en sí. ¿Sí? Les voy a deber entonces esa, porque no recuerdo bien ahí cómo se hacía. Me voy a tener que poner a ver. Sí, esto, que ya estaba grabado en la otra clase. ¿Sí? Igual creo que no se estaba moviendo. Mira. Porque me está faltando algo más desde la configuración. Esto está activo. Sí, me voy a fijar, tengo un archivito armado de la versión del juego que hicimos. Y tenemos también esta situación que está bueno como ejemplo. O sea, le voy a abrir después el archivito que tengo hecho así en Construct 3, pero es lo mismo. ¿Sí? Para ver más que nada el código. Porque eran 2 o 3 líneas diferentes para terminar de definir lo que se necesita para el movimiento. Porque es no solo la velocidad, sino definir también qué hace después cuando llega al punto. ¿Sí? O bueno, de definir cómo es el movimiento. Porque puede ser lineal en cuanto a una velocidad constante o un arco que acelera y desacelera. Entonces todas esas cuestiones iban desde el código. Nada más que ahora no me estoy acordando cómo era. Básicamente. Pero es desde acá. ¿Sí? Se los dejo pendiente de eso. Si a alguien le interesa armar esto, bueno, ya sí se lo dejo definido ya para la clase que viene, con este estilo. Si no, con el otro es directamente usar las capas, ¿sí? Para aprender a apagar y agregar acá diferentes condiciones. ¿Se acuerdan que vimos también que en algunos puntos capaz que era necesario agregar otra condición? ¿Sí? Agregar otra condición, dependiendo del caso. ¿Sí? Que yo capaz que tengo este botón acá abajo y habilito mi inventario. Justo hago clic ahí y en realidad le estoy haciendo clic al botón de abajo también. Entonces, ¿cómo controlábamos eso? ¿Sí? Por más que esté apagada o no la capa, estoy interactuando igual con los objetos que no veo, pero eso lo hacíamos desde el código agregando otras condiciones. Por ejemplo, que cuando yo toque la pantalla, ¿sí? Pero a la vez le agrego otra condición, que no se esté viendo el botón, ¿sí? O que otra capa está apagada. En la medida que voy agregando más condiciones, especifico mejor, digamos, cómo tiene que funcionar. Entonces ahí evitamos los errores, más que nada cuando hay elementos superpuestos. ¿Sí? O si no quiero que estén todos acá encima, lo que puedo hacer es esto. Plantear lo que quería hacer con con un slide, una animación. Plantear directamente con esto, con un set position, decirle lo único que voy a necesitar
es una referencia a la posición, pero cuando hago clic, en vez de hacer apagado o prendido una capa, hago un set position desde acá del objeto que quiero mover. Set position, ¿sí? Y referenciarlo o a otro objeto, ¿sí? O a una posición específica. Quiero ver algo acá. Acá también puedo usar lo mismo que antes, que usábamos para posicionar los objetos. Puedo usar referencia a los laterales y hacer que ese objeto me aparezca, me aparezca con un margen, ¿sí? Pero me lo posiciona con en X y en Y, también lo mismo, usando de referencia a los bordes. En vez de que está acá arriba, y me evito un par de problemas, lo dejo al costado, ¿sí? Cada vez que hago set position o cada vez que toco el botón, hago que se venga del borde X y en Y tantos píxeles, entonces ya dejo un margen definido, usando la misma lógica que hicimos antes. O hacerlo desde acá, ¿sí? Como ventana emergente dentro del mismo layout, ¿sí? Porque esto sería que trabajar con diferentes ventanas, pero dentro del mismo layout, sin tener que irme a otro layout, ¿sí? Para el menú de opciones. ¿Sí? ¿Cómo vienen ustedes con el maquetado? ¿Ya tienen armadas las pantallas? ¿Están viendo justo esto? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Cómo están? La mitad. Ok. Ok, bueno. La idea también del ejercicio de la semana es plantear una manera de ir avanzando. A ver, déjenme ver acá que cerré el PDF. Ahí está. Sí, este ya lo subí al Drive. La idea es que, bueno, si ustedes tienen ya definido su menú principal con los elementos que lleve, ya sea un par de botones solamente, o generalmente este no es el más cargado, o sí, dependiendo si ustedes acá mismo están agregando los niveles del juego en el mismo main, o capaz que tienen un menú de niveles aparte. ¿Sí? Acá van a haber más o menos botones. En el menú de opciones, que generalmente iban a tener más variedad en los elementos, ¿sí? Capaz que usan checks, bueno, van a tener textos y un par de cosas más, ¿sí? Pero la idea es que puedan llegar a esto para la semana que viene, ¿sí? Por lo menos ya de las pantallas que tienen armadas. Yo les dejo a elección las pantallas que ustedes pueden hacer el análisis, ¿sí? No les obligo que sean justo estas tres, pero de las que van armando ustedes, que avancen un poquito más y lo pasen limpio bien y ya empiecen a acomodar dentro todos los objetos, ¿sí? Pero la condición es que tenga de fondo, ¿sí? La imagen de referencia, ¿sí? La imagen de la zona segura. La mitad, ok. ¿Y qué más? Desde Diseñomática siguen avanzando con otro tipo de juego. ¿Qué están armando ahora los que están haciendo Diseñomática? Están con un top-down, Flappy Bird, o sea que están con la mecánica de golpear y deslizar, básicamente. Golpear, básicamente. Shooter. Ok, un arcade. En el shooter tienen controles ya definidos, ya vieron cómo armar los controles. Cómo armar en base a botones los controles de un personaje, por ejemplo, o un objeto. Bien. Si vieron, porque creo que es el primero, el comportamiento de platform, que es para hacer el plataformero. Eso creo que sí ya lo vieron. Platform. Que esto les ayuda bastante con la programación para definir ya los movimientos de un personaje, saltar y demás. Hay varios juegos que tienen física. Van a llegar a eso, calculo que de acá a 2 semanas, 3,
¿sí? No sé cómo lo estará armando Fer, pero sí va a física. Pathfinding, que está bueno para definir enemigos que los estén persiguiendo. Definir la programación de cómo se van a ir moviendo en la escena, depende de obstáculos. El Pathfinding para encontrar un camino hacia ustedes, por ejemplo. Después van a armar un juego que es un top-down, creo que es de zombies, ¿sí? Entonces plantea, le arma la programación a cada enemigo y los va a ir siguiendo siempre. Comportamiento torreta para, bueno, uno es detectar un objetivo en la escena, ¿sí? Esto cuando están armando los Tower Defense o algunos juegos de gestión lo tienen. Esto para definir un movimiento en los enemigos o en los obstáculos, para hacer patrullajes. Bueno, los movimientos de control de base para los top-down. El scroll to, para esto sí, seguro lo vieron, para que la cámara lo siga dependiendo de la escena. El pin, que me referencia un objeto a otro, me pega un elemento a otro según el punto de origen. Este para que no se salgan los elementos del borde y no tengan que andar creando acá en todos los laterales un spray sólido. Directamente usar ese en vez de usar un spray con sólidos. Para que no se salga nada de la escena del borde. Este no lo he usado mucho. Sí está bueno para los que son de la mecánica de golpear y deslizar. ¿Sí? Para al hacer touch y mantenerlo, tener agarrado un elemento. Ese va a la par del comportamiento de física. Y después, bueno, el solid. Seguro este lo usaron. Y hay un par que ya tienen que ver con entre nivel y nivel, qué elementos mantenemos, o qué propiedades de los elementos mantenemos entre un nivel y otro, ya sean los frames, ¿sí? O las animaciones que tiene cargado un objeto. Me queda pendiente entonces mostrarles este ya para la clase que viene, cómo es el código bien. Y para lo que es el fade puede que también les sirva para armar la transición de pantalla. Así que puede que voy a anotar esos dos para hacer la clase que viene. Este, usar el fade. Y puede que otro más también que les pueda llegar a servir desde ahí. Pero depende mucho de los problemas que vayan teniendo ustedes. Por eso está bueno que me vayan escribiendo cuáles son las dudas para poder armar las clases con eso también. Así que bueno, por ahora es esto, chicos. Voy a dejar de grabar lo que es esta clase. La voy a subir ahora a la tarde. Sí, ya están subidas todas las anteriores. Me habían faltado un par y las pude subir ya en la semana. A ver, déjenme ver. ¿Sí? Cualquier consulta o lo que vayan teniendo del avance pueden mandarlo desde la mensajería o el WhatsApp. Me parece que esto va a andar muy lento. No sé si me conviene poner... Sí. Bueno, desde el Drive están cargados los links de todas las clases grabadas que ya están en YouTube. Ya cargué ahí todos los links para que accedan desde ahí directamente. ¿Queda alguna consulta? Me queda esto a mí pendiente para la clase que viene, sí. Así que bueno, si no hay nada más, los despido. Si queda alguna consulta la veo ahora desde el chat. Sí, corto la grabación acá desde mi compu. Sí, calculo ya para la semana que viene voy a estar mejor. Pero está bueno también que ustedes vayan participando, así sé en qué los puedo ayudar específico de cada juego, ¿sí? Porque ahora van a entrar detalles, ya sea de programación o de mecánicas, que hay que ir resolviendo y ahí sí, bueno, ahí sí los quiero ver porque ahí empiezan a saltar algunas cuestiones. ¿Sí? La idea es ayudarlos con eso. Así que bueno, los despido. ¿Sí? Les dejo cargado ya el PDF y el video. ¿Sí? Y avancen con el ejercicio de la semana, que es definir ya las pantallas.
¿sí? Y configurar todo ya desde el editor. Y así que por ahora nada más. Les pido clase, cualquier consulta escriban ahí a los mensajes o al WhatsApp. Nos vemos.